Todavía la compañera Agustina Olivera, que es una de las presidentas del Centro de Estudiantes de las Facultades Sociales. Así que, Agustina. Así es. Bueno, hola a todos y a todas. Primero, dos asteriscos. El primero, Agustina, es el problema de mi vida igual. Ya me acostumbré, pero lo aclaro cada vez que tengo la oportunidad. El segundo, Patria Grande, ya no, Frente Patria Grande. A partir particularmente de la caracterización a la que ahora un poco quiero andar de Patria Grande y Argentina Humana, que es el lugar en el que milito hace 10 años ya, desde los 15, es que nosotros tomamos la definición a fines del año pasado, a partir de distintas discusiones que dimos, de unificarnos en todo el país. Nosotros tenemos un frente de distintas organizaciones políticas que lógicamente en el momento y en la necesidad de tener que enfrentar al gobierno de Javier Milei, entendimos que era el momento de, en los términos más orgánicos, juntar a todas esas agrupaciones que eran parte de nuestro frente y volver a ser Patria Grande. Entonces me parecía bien, iba a ir al final esto, pero como había salido lo del Frente Patria Grande, me parecía bien arrancar por ahí. Y ahora traer algunas, quizás, ideas, puntas para pensar como la caracterización de este gobierno, que claramente me parece que es un gobierno que sale, que puede ser difícil de caracterizar por momentos, ¿no? Por distintas perfiles que se pueden tener. Ahí nosotros de base encontramos que es un gobierno que viene a hacer tres transformaciones. Primero, una en el plano de lo económico, que está clara, que implica reformas estructurales para construir un país en donde se abarate la mano de obra, para construir un país en donde haya cada vez menos clase media, para construir un país en donde la vulnerabilidad social crezca y aumente, para construir un país donde se baje el salario real también del conjunto de la población argentina, y también para aportar un modelo claramente extractivista de los distintos recursos naturales que tiene nuestro país. Ahí hay un primer punto en donde no voy a profundizar al 100%, pues la economía y el trabajo social no es mi mejor punto, la verdad. Y hay un segundo punto que tiene que ver con transformaciones del plano de la política y de lo político institucional, que traen consigo una crisis de la política interna muy alta, que creo que se va viendo y que está clara, que tiene que ver con el desarmar los sindicatos y los distintos movimientos sociales y gremiales que existen en nuestro país, en donde ahí particularmente los movimientos sociales, las organizaciones sociales, la economía popular en particular, que forma parte, en una parte de lo que es Patria Grande, lo que es Argentina Humana, con la UTEP, con la Unión de Trabajadores y la Economía Popular, hay un ataque claro, una elección de un enemigo claro, que son quienes día a día llegan a nuestros barrios populares, día a día llegan a esos lugares en donde el Estado no llega y posiblemente durante muchísimo tiempo no llegó nunca, a darle un plato de comida a la gente. Ahí hay un intento de desarmar todo eso, como viene sucediendo, en un intento también de erosionar la democracia, al menos como la conocemos. Y a partir de ahí también el vaciamiento de distintos organismos y de planos de la estatalidad que le mejoran diariamente nuestra vida a la gente y que también sostienen distintas tradiciones y parte de la historia de nuestro país, ¿no? El ataque a los centros de memoria es uno de esos ejemplos. El ataque a las universidades públicas, del que lógicamente tengo que hablar, es uno de esas maneras. Hay una búsqueda de vaciar distintos espacios, básicamente para forzar su cierre. Lo que está sucediendo en las universidades públicas, lo que sucedió durante todo el año pasado, en donde aún habiendo salido 1 millón de personas a la calle, más de una vez, habiendo tomado 100 facultades en todo el país, por impulso de los distintos centros de estudiantes, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y la idea de este gobierno de igual no frenar, y de hecho no solo no frenar, sino que profundizar vetando la ley de financiamiento universitario, muestra ahí también esa búsqueda de poder transformar lo político institucional de lo que venimos hablando, y también de poder atacar directamente a lo que el impresentable Destrucción Negra habla como los grupos de poder, que son básicamente las organizaciones libres del pueblo y las distintas organizaciones que buscan construir poder popular en nuestro país a partir del cuestionamiento del status quo, a partir del cuestionamiento del mercado y de los grandes sectores del poder económico. Hay una búsqueda ahí de destruir todo eso, que se une directamente con la tercera transformación que queríamos plantear, que tiene que ver con la batalla cultural, que está clara, ¿no? La lógica del sálvese quien pueda, que también el compañero traía la pandemia permitió que sea más fácil de agarrarse de eso, ¿no? En la pandemia uno tenía que quedarse en su casa para cuidarse y para no contagiar al otro, pero sobre todo para cuidarse a uno, y eso también terminó hoy en día, nos permitió una lógica en donde el encerrarse en uno mismo y en la casa de uno
abrió, me parece, también la oportunidad de un gobierno que pueda plantear esta lógica, pero también que de a poco, en este contexto en el que estamos, y en una lógica del sálvese quien pueda y un individualismo generalizado, me parece que es global en esa búsqueda, algunos al menos los sectores del campo del que formamos parte, se subieron, ¿no? El año pasado la campaña que hubo de parte de Sergio Massa, en particular, fue La patria sos vos. Durante años hablamos de que la patria era el otro, y el año pasado terminamos hablando de que la patria era uno mismo. Y eso es ir a consolidar un discurso individualista que también termina permitiendo que llegue un presidente como Javier Milei hoy en día. Ni hablar que en esa batalla cultural entra un machismo explícito, todo lo que sucedió en Davos y demás fue claro, la marcha antifascista y la respuesta que hubo también fue clara, la idea de la ideología woke, a la cual la Casa Rosada, de hecho, el 8M salió a hablar de que ellos siempre van a ir en contra de esa misma ideología. Está clara, y hay una batalla cultural que ahí creo que todos nosotros tenemos una clara preocupación de para qué lado está tirando, ¿no? Si ya nos la ganaron, no para siempre, porque sabemos que eso siempre va a ser una discusión constante, pero que hoy en día por momentos al menos pareciera que está más de su lado que del nuestro, y ahí hay algo efectivamente para terminar pensando. Y para nosotros eso, y este proyecto con estas tres transformaciones, para sumar la caracterización que trae Javier Milei y el gobierno de Victoria Villarruel y de Javier Milei en particular, no es un proyecto que únicamente vaya en contra de los argentinos, sino que es un proyecto que va en contra del ser argentino, de la idiosincrasia argentina per se. Porque para nosotros y para nosotras, el ser argentino tiene que ver con ser solidario, el ser argentino tiene que ver con ser patriótico, el ser argentino tiene que ver con tener los niveles de organización comunitaria más grandes de la región. Entonces esto es un gobierno que no solamente no conoce el país que está gobernando, y que creo que Javier Milei lo deja claro constantemente, sino que lo odia. Y en el momento en el que nos gobierna gente que odia el país que tiene que gobernar, bueno, estamos en un claro problema que me parece que diariamente estamos viendo. Y que lo hace utilizando al Estado no solo para destruirlo desde adentro, como viene a plantear Javier Milei, sino con una idea que Juan Grabois viene utilizando en el último tiempo, que tiene que ver con las plutocracias, que lo usa el Estado para que básicamente las grandes corporaciones, los grupos de poder y los millonarios puedan hacer y deshacer sus grandes negocios a partir de todo esto. Eso es una parte, digamos, de la caracterización que yo puedo sumar y que venimos elaborando desde Patria Grande y de Argentina Humana en este tiempo. Y acá adentro quizás en qué tareas creo que nos tocan. A partir de ahí me parece que para nosotros al menos estas tres transformaciones que viene a impulsar este gobierno se los enfrenta y se lo enfrenta con humanismo. Se lo enfrenta, y hay un salvataje. Nosotros está claro que de parte de Patria Grande, al menos particularmente milito en la Mella también, la izquierda es parte de nuestra tradición política. Lo sigue siendo y se sostiene. No creemos que en este contexto haya que construir una dicotomía izquierda-derecha, sino que creemos que hay que construir las banderas del humanismo para básicamente poder enfrentar un gobierno que sobre todo es cruel y sobre todo es inhumano. Y que después viene todo lo otro, que es este gobierno, y que sobre todo es eso lo que hoy está viviendo la población argentina a lo largo y a lo ancho del país. Las banderas del humanismo, las banderas de la solidaridad y las banderas de la comunidad organizada, para nosotros son las banderas necesarias para poder enfrentar estas tres transformaciones y al conjunto del gobierno nacional. Y ahí traigo tres tareas también que me parece que son fundamentales. La primera, y recién el compañero Vilca traía, ¿no?, que hay miedo, efectivamente hay un miedo generalizado, las situaciones de represión se ven, lo que vivimos ayer posiblemente potencia ese miedo, la persecución constante a dirigentes políticos, pero también a cualquiera que se exprese distinto mediante las redes sociales, mediante las propias redes del presidente, son otros los componentes que terminan trayendo que el gobierno nacional implante ese miedo, y por eso me parece que la primera tarea que nos toca es construir coraje. Nosotros venimos golpeados en la totalidad del campo nacional y popular, venimos golpeados también desde el movimiento nacional y popular, porque el gobierno de Alberto Fernández fue un fracaso, que está claro, fue un fracaso y terminó encima siendo un golpeador, porque las internas del movimiento que vienen desde ese momento, pero que siguen hoy en día, también desmoralizan a la militancia constantemente, porque acá hay un punto en el que estoy muy de acuerdo con varias cosas de las que traía el compañero, hay una en la que no, hay otra cosa que para mí desmoraliza, que tiene que ver que cuando a Cristina se la intenta matar,
para mí la reacción que hubo no fue la necesaria. Por más que hubo un día, el 1 de septiembre o el 2 de septiembre, que salieron 1 millón de personas a la calle, me parece que cuando se intenta matar a la principal fuerza, principal dirigente de la política, no solamente de la Argentina, sino posiblemente de Latinoamérica, la reacción que hubo no era la que debería haber tenido un movimiento peronista y un movimiento nacional y popular. Y eso desmoraliza, y esos conjuntos de cosas que fueron sucediendo en el último tiempo, y le sumamos una pandemia, y le sumamos una situación global de la ultraderecha avanzando y demás, lógicamente trae consigo una desmoralización del pueblo argentino en general, pero particularmente de la militancia. Y a eso se le suma que el gobierno de Javier Milei logró implantar un relato y un discurso que tiene que ver muy fuertemente con que ellos son triunfantes y con el triunfalismo de este gobierno, a partir de que ganaron, pero también a partir de haber podido hacer lo que quieran en el Congreso por los distintos votos de distintos sectores, y a partir de que ellos mismos son los que buscan que nosotros nos quede claro que debemos estar desmoralizados porque nuestro tiempo se terminó. Si a eso además le sumamos lo que decía antes de la construcción del miedo y que cuando uno sale a la calle puede terminar con el cráneo abierto y peleando por su vida, bueno, efectivamente parece que estamos en una situación difícil. Ahora, me parece que por eso construir coraje tiene que ser la primera tarea que nosotros tenemos que salir a hacer, que aún conociendo nuestra historia y sabiendo lo que la militancia y el movimiento nacional y popular, pero los distintos movimientos sociales pueden hacer en nuestro país y las transformaciones que pudimos hacer en nuestro país, aún conociendo todo eso, por momentos pareciera que todavía no lo estamos creyendo tanto. Que ni siquiera quienes día a día dedicamos nuestra vida a hacer esto, terminamos de creer que es posible efectivamente enfrentar directamente a este gobierno, no solamente en términos defensivos, sino en términos ofensivos, que es un poco otra de las tareas que creo que toca. Ahora, para mí lo de ayer fue un ejemplo no del miedo, sino del coraje, porque aún sabiendo que había amenazas, la gente fue a la plaza del Congreso, aún sabiendo que ya había arrancado la represión a las 4:20 de la tarde, la gente decidió ir al Congreso, aún sabiendo que ya había compañeros detenidos, la gente decidió cacerolear en su barrio, irse a Plaza de Mayo. Bueno, ese es un ejemplo, me parece, de que está más cerca de lo que deberíamos construir en este tiempo. Ahora, no alcanza, me parece, solo con eso, no alcanza, me parece, solamente con marchar y estar en la calle. Ahí entra una segunda tarea que nosotros venimos trabajando que tiene que ver con fortalecer la solidaridad. El fortalecimiento de la solidaridad, que las distintas organizaciones que estamos acá seguramente hagamos de distintas formas, particularmente Patria Grande lo hace a partir de brigadas solidarias, que son educativas para darle clases de apoyo a los pibes y a las pibas, que son jurídicas en distintos barrios para poder acompañar las distintas situaciones que puedan tener con el mundo de la justicia, nuestros vecinos y nuestras vecinas, que son de salud, con distintas postas de salud, con médicos y médicas a disposición cada vez que se necesita, y de otros distintos que son de situación de calle, para los compañeros y compañeras que están en situación de calle y que hoy en día no pueden recibir un plato de comida, a veces ni siquiera de parte de los comedores de los que venían recibiendo, porque Sandra Petovero les cortó absolutamente todo, y que son también a partir de las distintas jornadas solidarias que particularmente desde Argentina Humana venimos realizando en todo el país y acá en Capital Federal, en el Congreso de la Nación, que también ahí creo que es esa otra tarea que nos toca, que no es desde una lógica asistencialista, sino que es básicamente desde una lógica de no permitir que el tejido social se siga fracturando. Bueno, vamos a decir que no está roto, me parece que sí ya lo está, pero que ahí, si nosotros solamente o salimos a marchar o solamente pensamos en el plano más general y no pensamos en nuestra patria chica, en nuestra facultad, en nuestro barrio, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en el lugar al que cada uno le toque estar y habitar diariamente, vamos a entrar en un problema. Entonces, tenderle hoy una mano al de al lado es bastante más revolucionario de lo que uno se podría imaginar, o al menos así lo vemos nosotros. Y el tercer punto, la tercera tarea que me parece que nos toca y que creo que de distintas maneras fue saliendo, es construir una opción política. En este momento, el Movimiento Nacional y Popular, yo considero que a partir de distintas internas estúpidas no está construyendo una opción política para nuestro país. Y que si hoy hablamos de que se tiene que caer el gobierno de Javier Milei, mañana no creo que asumamos nosotros, como Movimiento Nacional y Popular, este gobierno, porque no estamos haciendo nada para construirlo, pues estamos discutiendo a partir de internas que tienen que ver más con peleas de poder y no con discusiones de programa, que ahí comparto un poco lo que algunos de los compañeros decían. Hay discusiones programáticas que nosotros nos tenemos que dar, no solamente del qué queremos hacer, sino del para qué. Y que ahí el propósito de la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo está claro, y que hoy en día también está claro que tiene que ser a partir de una invitación a construir un país
con tierra, techo y trabajo, que son 3 cosas básicas que nosotros le queremos garantizar al pueblo argentino. Tierra, techo, trabajo. Son las 3 T que los movimientos sociales vienen trayendo hace muchísimos años y que nosotros obviamente recuperamos porque nos parece que es eso lo que nos acerca un poco más a una Argentina un poco más humana como la que estamos buscando. Y con esto, y para cerrar, traigo en particular como un asterisco aparte, un postdata que tiene que ver con la experiencia, y porque lo que me toca como presidenta de un centro de estudiantes, con la experiencia que vivimos en las universidades públicas el año pasado, que fue una experiencia fuerte, digamos, fue un año de mucha movilización, desde el 23 de abril en adelante, desde enero en adelante. Nosotros arrancamos el 2024 sabiendo que próximamente teníamos una movilización y que había que construir esa movilización y que había que construirla porque no había manera que nuestras universidades se puedan seguir sosteniendo en el tiempo, ni siquiera el año pasado, si nosotros no lo hacíamos, y que lo pudimos hacer con creces, que lo pudimos hacer sin embargo con cierto, no sé si es miedo, pero sí incertidumbre de qué iba a suceder, porque efectivamente lo que vimos es que el movimiento estudiantil, que tiene un rol claro y fundamental en la historia de nuestro país, en los últimos años no venía mostrándose de esa manera. Bueno, en el momento en el que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, de la mano de Sandra Petovelo, de Carlos Torrendel y el gallego Álvarez, nos elige a los universitarios y las universitarias como enemigos, me parece que el movimiento estudiantil, en particular universitario, se animó a decirle que no íbamos a tenerle miedo a que nos elijan como enemigos. Y lo hicimos, obviamente no sin complicaciones, pero lo hicimos pudiendo levantar nuevamente al gigante dormido que es el movimiento estudiantil y pudiendo refundar a una generación política que nunca, una generación mejor dicho de estudiantes, que nunca habían visto que a partir del ser estudiante, de esa identidad, podías hacer algo distinto para cambiar el rumbo de lo que podía suceder en nuestro país. Y para mí eso no es menor, para mí, si bien nos deja un sabor de amargo lo que sucedió durante el año pasado, porque le tomamos 100 facultades, porque hicimos 2 marchas enormes, porque efectivamente hoy tenemos pocas certezas, pero podemos decir que por lo menos hasta hoy la certeza de que la universidad pública tiene que ser gratuita y de calidad para todos y para todas, la tenemos, porque la sociedad nos bancó las 2 veces que nos tuvo que salir a bancar y terminó hasta bancando cuando nosotros tuvimos que salir a tomar 100 facultades, si bien todo eso no logró las respuestas que nosotros queríamos, que básicamente el aumento presupuestario y el salario de nuestros docentes y nuestros no docentes, que hoy en día siguen bajo la línea de pobreza, sí me parece que lo que nos dejó fue nuevamente un sujeto histórico de parte de los estudiantes capaz de poder levantarse en el momento que se tenga que levantar para enfrentar este gobierno que, como decía, es inhumano y cruel. Ahí, lógicamente, entran las tensiones de siempre y ahí, lógicamente, tiene que ver también con que lo que se dice con el pico se tiene que defender con el cuerpo, y que hay algunos sectores de la universidad, y particularmente que tienen que ver con la franja morada y con el radicalismo, que mientras venían acá o a los medios de comunicación a hablar de la defensa de la universidad, a hablar de que tenían que aumentar el presupuesto, después iban y le votaban las leyes de Milei y algunos hasta votaban la misma ley de veto. Entonces ahí entran efectivamente las contradicciones que nosotros y nosotras podemos tener, pero está claro que nosotros pudimos construir un movimiento estudiantil universitario durante todo el año pasado y que va a tener que sostenerse durante este año también, capaz de enfrentar a un gobierno que nos la tiene jurada como universitarios, porque entienden que no solamente acá pasa la movilidad social ascendente de nuestro país, sino que acá pasa el pensamiento crítico. Acá pasan este tipo de instancias en donde compañeros de distintos partidos nos podemos sentar a discutir qué es lo que pasa con ellos. Bueno, eso ellos yo creo que les tienen más miedo del que muestran, y yo creo que de eso también uno se tiene que agarrar, y que en esa búsqueda la construcción de abandonar poco a poco el miedo para poder construir cada vez más coraje en nuestro pueblo y sobre todo en la militancia política es de lo más importante que nos toca hacer en este momento. ¿Con eso? Bueno, yo digo para ordenar un poco las intervenciones. Dale. Primero, para pedir disculpas si por ahí a alguno le pareció muy sectario con el peronismo. Hay muchos compañeros que se reivindican peronistas del campo popular, que por ahí en las calles no encontramos. El problema son las direcciones, y en esto quiero ser claro, ¿no?
Ahora digo, quería agregar más también dos puntitos más que no dije en mi intervención. Una que es que la crisis de la criptomoneda al gobierno de Javier Milei lo trae mal y esto puede estallar, eso muestra su debilidad. Y otro es el acuerdo con el FMI, que el tipo está yendo arrodillado al FMI, porque si no aparece esa plata, el gobierno va mal. Entonces son dos aspectos para marcar la debilidad, y ahí sí le respondo a la compañera cuando dice, che, pero ¿qué viene después? Bueno, es la duda de muchos laburantes que dicen, che, pero ¿qué pasa si cae Milei? ¿Después qué viene? Viene un gobierno de Alberto, viene el kirchnerismo, viene Villarroel, ¿quién viene? ¿O gobierna Martín Menem? El problema está si uno se remite a que la única forma de cambio que puede haber es constitucional, y ahí uno puede elucubrar y pensar, imaginar si viene este y se asume el primer presidente de la Cámara y el segundo. Yo creo que no pasa tanto el reemplazo si cae Milei, digamos, en la vía institucional. Y ahí también quiero responderle al compañero, porque el problema del poder de los trabajadores, o por lo menos lo interpretamos así, o el poder de los de abajo, no pasa por la institución burguesa del Parlamento, de la justicia, que son instituciones burguesas. Entonces, si vos pensás que la solución de los trabajadores va a venir por un reemplazo de poner uno mejor que el otro dentro del mismo régimen, sería una mentira, porque está todo estructurado en función de la ganancia de los empresarios. Los de abajo tenemos que construir otras instituciones. Y esto para muchos por ahí, esto le puede parecer decir, che, pero ustedes están soñando con otro mundo. Y en cierta manera, de eso se trata la revolución. Cambiar todo desde abajo. Y cuando yo digo esto de nuevas instituciones, quizá uno dice, che, pero eso ¿dónde? Cuando uno debate, uno dice, che, pero eso en Rusia o qué sé. No, mire, yo le voy a dar muchos ejemplos. Yo le invito a, bueno, en otra ocasión podemos leer la Revolución Boliviana del 52, pero para no irme tan allá, más cerquita, supongamos, yo le voy a dar un par de ejemplos en mi provincia. En un momento, en los 90, cayeron 7 gobernadores por la movilización de los trabajadores estatales, campesinos del pueblo originario. 7 gobernadores en un periodo. Los gobernadores eran todos del peronismo, ¿no? Imagínense usted, subía uno peor que el otro. Entre ellos, Eduardo Fellner, que fue presidente de la Cámara del kirchnerismo. Digo para que se den cuenta. Ahora, ¿qué pasaba? Caían los gobernadores por la acción de los trabajadores. Hacían coordinadoras de trabajadores. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué no se tomó el poder los trabajadores? Porque no había un partido que le diga, loco, el poder es de ustedes. Derrotaron a la policía, a la gendarmería en las calles. Están los trabajadores en las calles. O sea, no había policía. O sea, escenas como el 2001, en chiquito, en una provincia, se vivía. Ahora, ¿por qué no se tomaba el poder? Porque no había un partido, o los trabajadores no tenían un partido que le digan, che, el poder es tuyo, tomen ustedes, organicen la economía. Bueno, si eso lo multiplicamos en un país, sería importante. Y ahí también le quiero responder al compañero, ¿por qué le exigimos a la CGT, a la CTA, a las grandes centrales sindicales? Porque es cierto, muchos trabajadores somos informales, pero las grandes industrias, las que les pueden dar el jaque al capitalismo argentino, que todavía sigue viviendo de las agroexportaciones, del petróleo, de la industria minera, de la bancaria, ¿quiénes dirigen? De los camioneros, CGT. Si nosotros logramos que ese sector de los trabajadores se una a los trabajadores desocupados, y loco, les paramos. Yo te digo, o sea, esto, un día o 2 días, Milei no existe. Le tomamos todos los puertos y les paramos todos los trigos que salen, toda la exportación, que yo le decía 10 veces, que salen, frenamos ahí, y todo ese morfi que sale para exportación, que vayan para los comedores, que vayan para los barrios, para todas las provincias, y nadie se muere de hambre. Le tomamos todos los bancos para que no se fuguen la guita. Chau. No le pagamos nada al FMI, las minas también se las paramos, las petroleras también, para tener combustible y autoabastecernos. O sea, podemos construir otra realidad, otro país. Pero por eso mi debate no era con los trabajadores de los movimientos, sino contra los dirigentes. Porque nosotros creemos firmemente que esto no lo resuelve, una dirigente, un dirigente, sino esto es una tarea de los trabajadores de abajo. Y ahí sí quiero, porque muchas veces, y esto personalmente me ha pasado, y le pasa a muchos que venimos de interior y somos moros, es que te dicen, mirá, el laburante, hay gente que está preparada, que son doctores, ingenieros, que son políticos, grandes intelectuales, esa la tienen clara, vos hacés lo que ellos te digan.
Yo te digo, no. Vos tenés el poder, los laburantes, los que hacemos funcionar, también podemos construir un partido. Te digo, yo corría detrás del camión y nadie me creía que yo dirigí un partido trotskista. Yo lo fundé a mi partido en Jujuy. Nadie me creía. Yo cuando iba a la Cámara de Diputados, creo que soy el único que tengo apellido quechua ahí en la Cámara, pero todos se me reían. Una vez casi que voy a la Cámara de Diputados me meten en cara porque no creía que yo era diputado. En Jujuy tampoco, pero no creen que un laburante puede ser política, y menos que puede ser trabajador. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, que todos los trabajadores empecemos a tomar el destino en nuestras manos y que somos capaces de construir un nuevo partido, una nueva alternativa, independiente de los partidos patronales o aquellos que te dicen que vos tenés que construir el poder con algún sector nacional, popular, o ellos. No, la clase trabajadora, campesina, los pueblos originarios, podemos cambiar. Es la historia de Latinoamérica. Y si quieres del mundo, por más otro ejemplo, pero yo te digo, mirá la revolución del 52 y muchas experiencias revolucionarias de Latinoamérica marcan que nuestro pueblo tiene una experiencia revolucionaria muy rica y la clase trabajadora puede cambiar el destino de este país. Después te mandaste una, Alejandro, que no me acuerdo. Perdón si acaparé. ¿Yo? Como el que quiera. Sí. Pongo una caracterización psicoanalítica de Milei, por ahí para pensar lo del pueblo, el pueblo oscuro, que traía el compañero, ¿no? Que también va a la pregunta de la compañera también. Vivimos un malestar de época, ¿no? Un malestar en el trabajo, en la tecnología, en la familia, en la economía. Hay un malestar, ¿no? Uno está tentado a pensar en malestar en la cultura, Freud, una cosa, digo. Cristina habla de la insatisfacción democrática, ¿no? Como una idea, para pensar también la democracia y cuánto vale, como una forma, la democracia de organizar a los pueblos, ¿no? Con hacer instituciones para gobernar los estados de los pueblos. En ese malestar, Milei tiene una propuesta que creo que se puede pensar en esos términos, que es, ¿qué vas a hacer con tu malestar? Hacer mierda al otro, ¿no? Sería el goce con el sufrimiento ajeno, ¿no? ¿Qué es fajar un jubilado? Es el goce con el sufrimiento ajeno. O te invito a frustrar la demanda del otro, para pensarlo en términos de la demanda lacaniana. Te invito a que vayamos a hacer ver, vos con tu malestar, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer mierda, ¿no? Primero era la casta, ¿no? Que en eso Milei tuvo una capacidad de inventar palabras. También es importante, ¿no? Que hay una palabra mala y una buena, ¿no? Es el chiste. Inventó casta lo malo y la libertad es lo bueno, ¿no? Inventó palabras. Pero bueno, la propuesta a la sociedad de ir a buscar sus dimensiones más oscuras, a sacar lo peor de la gente, rinde. Y en eso sí nos sirve pensar la experiencia fascista del siglo XX. Ahí hay cosas para mirar cómo se pensó, cómo se luchó y cómo se militó, no solamente para combatir, ¿no? al ejército nazi, sino para combatir el fascismo social, ¿no? La lógica de... Y ciertamente tiene que ver con oponer valores contrarios, ¿no? Y proponerle un camino alternativo a la sociedad, siempre en un profundo... Uno, me parece que no es incompatible combatir de forma directa al gobierno de Milei, que tratar de entender por qué sigue teniendo un apoyo social que es oscuro, por momentos, pero que también está fundado en frustraciones de gobiernos, fuerzas políticas que no lograron dar respuesta, ¿no? Y en esto, el peronismo, el trotskismo, el radicalismo, en general, digamos, la sociedad, ¿no? Se rompió algo entre la política y la sociedad que hay que ver cómo reconstruimos, ¿no? Y en eso también hay para pensar, creo que lo decía Agos recién, cómo reconstruimos la relación entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Mejor que decir es hacer, esa idea de la doctrina peronista, mejor que prometer es realizar. Bueno, en eso, por lo menos para contar la perspectiva del peronismo, ¿no? La perspectiva del peronismo, desde la cúpula del Partido Justicialista, para pensar lo que propone Cristina para el peronismo, ¿no? Que sí tiene que ver con tratar de trazar líneas demarcatorias, bien creo que lo decía también Juan citando a Lenin, ¿no? Digo, ¿dónde está el límite? ¿No? Sin dudas, el peronismo este año en las elecciones tiene que ofrecer a la sociedad
cierta garantía de que votar al peronismo es votar algo contrario al gobierno de Milei y que los diputados y las diputadas, los senadores y senadores que se sienten en las bancas después del 10 de diciembre no vayan a darse vuelta. Y hay que ver las intervenciones de los partidos políticos. Digo cosas que están pasando en el Partido Justicialista, que también son noticias. La intervención de partidos justicialistas provinciales que acompañan a Milei y procesos internos de los partidos para reconstituir una fuerza política opositora, ¿no? Sin dudas, la ficción del dólar barato y el malestar en la inflación, que es de lo que venimos, la inflación es un gran disciplinador social en una manera, ¿no? Esa desesperación de no saber cuánto vale un litro de leche, debemos empezar el mes y no saber, ¿no? Que hay que asociarla a la entrada del FMI a la Argentina, ¿no? Hay que asociarla a una puja distributiva que perdimos, ¿no? La pelea de los salarios contra los precios es una puja distributiva que se perdió, y se perdió en el gobierno de Alberto Fernández. Esa pelea la perdimos saliendo de la pandemia. Hay un sector del peronismo que quería salir ajustando, ¿no? Y Cristina decía, no, muchachos, se puede salir de la pandemia con los trabajadores abajo de la línea de pobreza. Y esa fue la discusión del gobierno del Frente de Todos. Fue una discusión sobre el bienestar o el malestar económico de la sociedad después de esa enorme frustración que fue la pandemia, que es un trauma no procesado. Y también para, sin concederle a los espíritus más bajos que existen en todos los seres humanos, me incluyo, nos incluimos, todos tenemos esos espíritus, ¿no? Esas pulsiones tristes, para volver a Spinoza, las pasiones tristes, o esa parte oscura de todo ser humano, ¿no? Sin conceder a eso, también hay que tratar de comprender por qué terminamos en Milei y cómo la gente terminó con esas frustraciones. Digo una cosa más y termino. Hay que trabajar en la corresponsabilidad del gobierno de Milei, en el sentido de que atrás del gobierno de Milei está el Fondo Monetario, está Marcos Galperín, está Clarín, está La Nación, están los mega ricos de Argentina, eso está, y hay que trabajar con ese malestar en la sociedad y aprender un poco a ver cómo logramos, ¿no? Porque lo que nos pasó en 2019 es que lo sacamos a Macri y la Argentina quedó igual, ¿no? Y todos los corresponsables del gobierno de Macri, digamos, zafaron, digamos, de ese golpe en la sociedad. Y finalmente, para decir una cosa más sobre el peronismo, el espontaneísmo de las masas es importante. Las grandes movilizaciones como la de ayer son importantes siempre, y esta es una pregunta clásica de la izquierda, es por el día después, ¿no? El día después de la revolución, o el día después del 17 de octubre, o el día después del 2001, ¿no? Y el día después, el peronismo, yo creo, tiene por lo menos dos cosas para decir. La primera es que el día después hay que organizarse, y ahí no importa dónde, ¿no? Es decir, quienes no solamente entendemos que el gobierno de Milei es una porquería, es un gobierno de mierda, sino que más o menos compartimos una mirada de que el mundo tiene que ser de otra manera, sea con el compañero Vilca, o sea en el peronismo, o sea donde sea, digamos, la importancia de que aquellas personas que sienten un malestar se organicen con otras, va a ser central para cualquier construcción de fuerza social y política para lo que venga de Argentina, independientemente de los partidos, los gobiernos, etc., ¿no? Por ende, cuanto más organizados estemos como pueblo, y en eso yo comparto la caracterización de que el gobierno de Milei viene a desorganizar lo más sólido de la sociedad argentina, que es la clase media, es el peronismo, son los sindicatos, es la izquierda, ¿no? Porque también creo que la Argentina debe ser el movimiento trotskista más importante del mundo, ¿no? Porque es un trotskismo más peronista para jugar con las caracterizaciones esas, ¿no? Porque hay algo de la vocación del pueblo argentino, que produzca un mejor trotskismo que otros. Esta es mi caracterización. Pero, y cierro, organizarse donde puedan, como puedan, todo lo que podamos organizarnos. Del peronismo creemos que los pueblos organizados a través de la política pueden conducir, que se puede combatir al capital para después conducirlo. Y que la reunificación, porque si el 17 de octubre hizo algo fue unir a la clase trabajadora, que por supuesto la unió atrás de un programa, sin dudas, y atrás de las reivindicaciones, pero la clase trabajadora argentina en 1945 se unió atrás de un nombre, que fue el nombre de Perón. Y entonces,
por lo menos una vocación política peronista, los liderazgos son importantes. Y el nombre de Cristina para nosotros sigue representando el punto más alto de felicidad de organización que tuvo el pueblo argentino. Y por ende, va a morir ahí atrás. Y van a importar también, al final, los nombres. Importa la organización, importa el programa, importan los nombres. Sobre la mesa está el nombre de Cristina, que tiene una vocación de después de haber sido 2 veces presidenta, militante toda la vida, se le murió el marido, perseguida, pistola en la cabeza, 75.000 causas, seguir proponiendo un camino al pueblo argentino en el que creo que hay lugar para todos los que estamos acá. Porque también a través de los grandes liderazgos y los grandes nombres se puede transformar la realidad, que tiene grandes desafíos, sin dudas, y el trabajo es uno que hay que encontrar el agujero al mate también, para pensar y proponerle a los trabajadores y trabajadoras de Argentina un camino que yo creo que es con la industria, pero que también es con la economía popular, donde el salario universal es una herramienta, pero no sé si es solamente la solución, ¿no? Pero bueno, para ir pensando hacia adelante. Compañero, yo igual no estoy de acuerdo con vos, yo soy peronista. Bueno, creo que está bien, es así el peronismo. Hablando a lo fundamental que es la unidad. Y otra cosa que acabas de decir, nombres. Yo, hoy, en una legislativa donde se cerró con Espinosa, un tipo con causa de violación del peronismo, yo no lo voy a tocar. Estoy odiada con el partido. Porque me parece que hay cosas que hay que tomarlas más seriamente. Hay que salir a discutirlas más seriamente. Y no se está dando. Y no se está dando. El peronismo... ¿Puedo hacer una...? No, listo. No, sí. No, es que cierta... No estoy peleando. Es que más allá de la situación de Espinosa... Casi troca. Está todo bien. No, pero sin duda, cuando Cristina en 2018 vota a favor de la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo, es un discurso precioso, desde el corazón sentido, porque se ve que ella, en sus convicciones morales, religiosas... No hay que convencer de lo que es ella, porque la amo profundamente. No, pero estoy dando un contexto a lo que voy. Cristina ese día elevó y dijo, el movimiento nacional tiene que ser popular, democrático y también feminista. Y ese proceso de imbricación, de múltiple interlocución entre el peronismo y el feminismo, es un proceso que está abierto. Pero falta mucho. Es que te estoy derrotando la apuesta. Recién está arrancando ese proceso. Y por ahí va por donde vos decís y por muchos otros lugares también. Perdón. No, está bien. Yo respondo muy cortito porque ya tuve que cerrar la primera parte, no voy a volver a cerrar, pero voy a dejar a vos. Voy a arrancar por la pregunta de Solsa, que el resto creo que no respondió. Estamos hablando de los diputados nacionales, quizás no les resulta tan fácil responder esa pregunta. Como presidente de sus estudiantes creo que sí lo puedo hacer. Yo no creo que haya que salir a derrocar el gobierno de Milei, creo que si se tiene que ir producto de la lucha popular. Y que formas, y que hoy Grabois también esto mismo lo decía en una entrevista, formas de movilización como las de ayer, que permiten aún en momentos de represión tan altos como los que se vivió y de amenazas tan altas como las que se vivieron, hay que multiplicarlas. Que lo que sucedió ayer como miércoles acompañando a los jubilados, que a partir de eso, la UTEP, por ejemplo, que traía a Gaby, el compañero que estaba hablando recién, decidió que a partir de ahora todos los miércoles va a estar ahí con los jubilados. Bueno, son esas cosas, me parece, las que nos traen un poco más de pistas para pensar qué pasa con este gobierno y si tiene que terminar o no el mandato. Yo no puedo saber si lo va a terminar o no. Lo que sí puedo saber es que de nuestras organizaciones políticas y de la militancia popular tenemos que salir a construir más de lo de ayer, para que si se vaya producto de la lucha popular de nuestro pueblo, como pasó en el 2001. Después, con lo que traía Lourdes también, creo que ninguno habló de solamente construir una opción política. Creo que esa es una de las tareas que nos toca. Particularmente yo hablé del coraje para salir a la calle y la solidaridad para rearmar el tejido social, y también de construir una opción política, y que no se trata solamente de construir una opción política por si quiero tener más o menos diputados, sino particularmente, y como Patria Grande lo pienso sobre todo, qué diputados quiero tener en ese lugar. Para mí se trata de eso la discusión parlamentaria. Se trata de a quiénes van a representar
los que van a estar ahí sentados, pero sobre todo a quienes representan por lo que son, qué identidad tienen. Ahí, compañeros como Vilca, compañeros como Natalia Saracho, son esos los compañeros que yo quiero ver en la Cámara de Diputados, para que al igual que le pasó a Vilca y le vive pasando a Nati, cuando llega al Congreso, no la miren y le digan vos qué haces acá. Sino que Nati tenga que preguntarle, no, soy diputada nacional, no, bueno, no soy diputada nacional. Natalia Saracho se encuentra constantemente con esas situaciones en el Congreso Nacional y se encuentra constantemente con esas discusiones en los propios compañeros de Unión por la Patria, ¿eh? Entonces, ahí creo que también hay una lógica que el movimiento del siglo popular tiene que romper, que tiene que ver con a quiénes vamos a poner a representar los intereses de las grandes mayorías. Patria Grande se maneja con un esquema de tercios. Un tercio para la juventud, un tercio para los movimientos sociales y un tercio para los intelectuales que tiene nuestro partido. Y esa es la forma que tenemos de manejarnos y de pensar el plano de la estatalidad y del parlamentarismo. Después, con los traidores y demás, yo creo que lo que Argentina necesita es un pacto democrático entre quienes confiamos en la democracia como un sistema posible dentro del capitalismo. Ahí no vamos a estar de acuerdo, está claro. Entonces ahí me parece que el pacto democrático es necesario, no así ir electoralmente con esas mismas personas. A partir de ahí creo que entra, y hay una lógica clara, que si yo pensara que con los traidores está todo bien y no hubiera puesto un candidato a presidente como Juan Grabois el año pasado, pero en unas PASO cuando nadie más lo hizo. Entonces, ahí creo que hay distintas discusiones, digamos, que se pueden tener, pero que también se tienen que pensar desde otro lado. Y por últimas dos cosas que quiero decir, que tienen que ver, por un lado, eso nadie lo preguntó, pero yo lo quiero decir, yo creo que hoy en día el peronismo, y si nos hacemos la pregunta de quién representa, no está representando a nada más que una visión nostálgica de nuestro país, y que hoy en día el peronismo tiene que salir a representar a los descamisados del siglo XXI y a la patria sublevada que tiene la Argentina, que es la economía popular y que son los trabajadores informales. Y que ahí hay una lógica que si nosotros seguimos pensando en que la producción de una idea de un pleno empleo en nuestro país puede ser posible así como así, y no salir a hablar de cómo salimos a representar y a darles más derechos a quienes hoy en día están cartoneando todos los días, a quienes hoy en día son manteros, a quienes hoy en día están en los distintos puntos de nuestro país llevando adelante la economía informal, siempre vamos a estar un paso atrás para salir a representar a quienes tenemos que representar. Y por último, con lo que traía el compañero, quizás es por la edad, pero todo lo mío y mi optimismo de pensar en que este país es un país solidario y de pensar que este país es un país que agarra esas banderas. Yo estoy de acuerdo con lo que traía el compañero de que lo que brindó el gobierno de Javier Milei, o mejor dicho, Javier Milei como un candidato a presidente, hubo un momento, apenas ganó, que fue una discusión muy alta, que fue si lo que ganó había sido el odio o la esperanza. Para mí particularmente, y para Patria Grande, porque lo salimos a decir tantas veces, la gente eligió este gobierno no por odio únicamente, por lo que había vivido en el gobierno de Macri y en el gobierno de Alberto, sino por una esperanza de encontrar una tercera opción que nadie más le brindó para poder salir de lo que venía sucediendo. Pésima tercera opción, ¿no? De esto votaron. Eso está clarísimo. Ahora, me parece que hubo más una parte de poner, bueno, quizás ahora que apareció uno nuevo, pasa algo distinto, que quiero salir a matar a todos. Todos, no. Hay un 30% que yo creo que es más sólido para este gobierno y que posiblemente sea bastante más cruel de lo que a mí me gustaría pensar que se puede hacer en este mundo. Creo que hay otro gran porcentaje, no sé, me acuerdo con cuánto terminó ganando Milei, 54, que no creo que todos piensen de esa manera. Lógicamente también lo pienso no solo por la edad que tengo, sino porque soy militante política, y cito a Cristina, soy optimista porque no me queda otra, soy militante política. Si no soy optimista no puedo pensar en la posibilidad de construir un mundo distinto y un país distinto, o sea, estoy obligada a ser optimista necesariamente. Y por último, y ahora sí por último de verdad, a mí me parece que después de situaciones como las de ayer, nosotros tenemos que poder salir a reivindicar la militancia. Porque si hay algo que agarra y hace un gobierno como este, en donde el nuevo algo habrán hecho es tan simple como ser un militante kirchnerista, porque eso es lo que salió a decir Patricia Bullrich, ¿no? Pablo Grillo puede morirse mañana y sin embargo la ministra de Seguridad, en vez de recular su discurso, salió a decir, bueno, es un militante kirchnerista. Alcanza hoy con ser un militante kirchnerista para que te revienten un tubo de gas lacrimógeno en la cabeza en una movilización. Entonces, salir hoy a reivindicar la militancia de los compañeros y las compañeras que se animan a salir a la calle, aún cuando todo eso está, me parece que es una de las tareas más grandes que tenemos. Hablar un poco menos, o no menos, sino darle otro lugar a hablar de qué hace que deja hacer la policía, los infiltrados y demás,
¿Eso hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo. Como Patria Grande tenemos un espacio que se llama el Mapa de la Policía, que trabaja muchísimo también en ese plano, intentando reconstruir un poco de todo lo que viene pasando, particularmente con este gobierno, pero que además nosotros, como militantes políticos y populares, tenemos la tarea de hablar cada vez más de que la militancia política está bien, que es lo que se necesita, porque en el momento, como decía, que el Estado se retira, son los clubes de barrio, son los centros de estudiantes, son las organizaciones sociales, es la organización comunitaria la que salva a nuestro pueblo. Y esa es un poco, me parece, también una de las tareas que no había nombrado antes, pero que tiene que ver con reivindicar lo que somos, que es militantes políticos y populares. Vamos, Marino. Me toca el cierre, a ver. Primero dos observaciones solamente que me parece que es tanto el volumen de discusiones que habría que hacer un seminario, jornada, porque estamos discutiendo si estuvo bien o mal el frente contra Macri, el balance del gobierno de Alberto, la caracterización de Milei, la caracterización de la subjetividad popular frente a Milei, si hay fascismo o si no hay fascismo, la teoría del frente único vinculado con la cuestión del programa y la cuestión del movimiento. O sea, una cantidad de cosas que bueno, habría que hacer un seminario. Está bueno. Entre campamentos, seminarios, jornadas, obvio, lógico. Aparte de estar acá responsable de formación política de la Cámara, diputado del PTS, compañera de Patria Grande, tenemos la cátedra acá, bueno, no sé, armar algo, ¿no? Creo que estaría bueno. Después, segundo, hice algunas propuestas militantes. Mi idea inicial era tratar de hablar con ellos tres antes de esta charla para plantearles la propuesta que yo tenía. En el medio pasó todo lo que pasó ayer, estuvimos hasta las 3:30 de la mañana bancando para que liberaran los compañeros. Hoy seguimos porque tuvimos conferencia de prensa. Yo estuve al mediodía con Beatriz Blanco, que es la mujer que tiraron al piso, que hacían tirar al piso la policía, que ahora ya está en la casa, se está recuperando, pero bueno, le generaron una herida complicada. Así que no llegamos a charlarlo antes, por lo cual también la invitación militante que después sigamos hablando y veamos qué podemos hacer en común. Ya igual me llevé el compromiso que va a firmar la denuncia penal contra el DNU del FMI. Y después algunas, tratando de sintetizar un poco los distintos planteos, las discusiones. Me parece que hay varias cuestiones. Por un lado, recién le buscaba y leía la frase para tratar de citar la frase exacta de Marx en una carta a Braque en la discusión sobre la crítica del programa de Gotha, que es la famosa frase esa de cada avance real del movimiento, cada paso en adelante real del movimiento vale más que 10 programas. Correcto. Bueno, si nos ponemos en esa escuela del marxismo, primero el avance real del movimiento, que en nuestra opinión sería ganarle a Milei, ¿no? Porque ahí voy a tratar de responder lo que preguntaba la compañera. ¿Se lo derroca? ¿No se lo derroca? ¿Se le gana? ¿Cómo se le gana? ¿Se le puede ganar? ¿Qué hacemos? ¿Atravesamos una experiencia con lo que votó la gente y permitimos que esa experiencia se agote? Pero todas esas discusiones, me parece, son discusiones valiosas y que van al punto. Y que discutamos, bueno, queremos ganar, le podemos ganar, cómo le podemos ganar, cuándo le podemos ganar. Esa creo que es una discusión fundamental. En nuestra opinión, se le puede ganar y hay que discutir cómo le vamos a ganar y tenemos que estar discutiendo cómo ganarle a Milei. Para discutir cómo ganarle a Milei hay que recuperar ese método leninista del análisis concreto de la situación concreta. Porque yo le escuchaba a Alejandro, por ejemplo, y me parece que hay una exacerbación unilateral del factor subjetivo. Es decir, si nosotros logramos construir mediante nuestra acción militante organismos de doble poder cada vez más masivos y poderosos en un proceso progresivo que depende de la decisión subjetiva de las direcciones de las organizaciones de masa, vamos a lograr construir ese poderoso movimiento desde abajo que va a lograr en un momento terminar con Milei. No es nuestra opinión, no es nuestra opinión, porque los humanos operamos subjetivamente en condiciones objetivas que son relativamente externas a nuestra voluntad. Hay una relación dialéctica, ¿no?, entre lo que hacemos nosotros para transformar la realidad y la realidad misma tal cual se desarrolla. Entonces, ahí discutamos qué realidad tenemos y qué se puede hacer. Porque también, por ejemplo, lo planteaba el compañero, hay movilizaciones de masas en Argentina contra Milei. También para responder a lo que decía la compañera, que yo decía no hay movilizaciones de masas. No. Yo lo que decía es no tenemos lo del 2001, donde había un movimiento piquetero masivo en ascenso que se postulaba como potencial alternativa de poder frente a una situación revolucionaria. Que hacía grandes congresos piqueteros que discutían consignas de poder y que se planteaba como una alternativa de poder. Eso hoy no lo tenemos. Hoy tenemos movilizaciones de masas que existen contra Milei, defensivas. Pues las marchas universitarias multitudinarias en defensa de las universidades contra el ataque de Milei. Los paros de la CGT en contra de la reforma laboral de Milei. Las marchas de los jubilados en contra de que Milei está
destruyendo las condiciones de vida de los jubilados. Y así con cada uno de los grandes movimientos, la marcha antifascista, el orgullo antifascista, contra esta institucionalización de la transfobia, contra este ataque sistemático contra los derechos de las mujeres y de las disidencias. Y por lo tanto, si la dinámica del movimiento popular es defensivo, tiene que haber una correlación de parte de las direcciones políticas que capten ese movimiento popular y le den una traducción política. ¿Qué es lo que decía el compañero? ¿Cómo se conectan las movilizaciones con la militancia, los partidos, las organizaciones? Y ese para nosotros es el desafío que nosotros tenemos que pensar, que tenemos que discutir. ¿Cuál es el mensaje de esas movilizaciones? En nuestra opinión, las movilizaciones no nos están reclamando que discutamos el mejor programa para tener el mejor gobierno después de ganarle a Milei. Las movilizaciones están diciendo, hagan lo que tengan que hacer para frenarlo ahora y para ganarle. Esa es nuestra interpretación de las movilizaciones. El mensaje de las movilizaciones populares, en primer lugar. ¿Eso significa que no hay que discutir programas de gobierno alternativo? No, no significa. Y creo que el primer punto que tenemos que discutir de programa de gobierno alternativo es el desconocimiento de esta deuda con el FMI. Y me parece que esa es una discusión muy importante, que hay que ya dejarlo en claro y decírselo al FMI y decírselo a todo el mundo. Nuestro gobierno no va a reconocer esta deuda. Pero para que podamos tener un gobierno que no reconozca esta deuda eventualmente, nosotros tenemos que poder tener la capacidad política de construir una alternativa política con esa fuerza social y política suficiente para hacer la alternativa de poder. Entonces, en ese sentido, me parece que se vincula el problema de la discusión del programa con el método y la discusión y la táctica del Frente Único. Y en nuestra opinión hay un problema en la tradición teórica de la izquierda en Argentina, que es que Nahuel Moreno ha hecho muchísimo daño. Sí, ha hecho muchísimo daño, porque ha instalado esta idea de la estrategia soviética en contra del Frente Único Antiimperialista. Me pongo en doctrinario, marxista, leninista, troquista, porque estamos en esta cátedra y veo ahí Peña, Ramos, Moreno, Quebracho, Aguante, Liborio Justo, y los demás, bueno, Silvio Frondizi. Le suelta la mano a Moreno y lo levantan el Liborio. Bueno, nosotros siempre reivindicamos Liborio, siempre. Después, bueno, frente al peronismo, el compañero se equivocó, pero antes defendía la tarea de liberación nacional. Entonces, en función de eso, para nosotros es importante captar el problema del Frente Único, la teoría del Frente Único y la táctica del Frente Único. Que para nosotros es un debate que hay que desarrollar, porque esta idea de ¿con quién te vas a aliar? ¿Te vas a aliar con los traidores? ¿Te vas a aliar con él? Trotsky decía que había que juntarse con los asesinos de Rosa Luxemburgo para derrotar al fascismo. Así. Está escrito en los textos de Trotsky, Alemania. Nos juntamos con los asesinos de Rosa para ponerle un freno al fascismo, al nazismo. Mao se juntó con el Kuomintang para derrotar la invasión japonesa, el Frente Único Antijaponés. El Kuomintang no es que era un partido nacionalista, antiimperialista, buena onda, medio amigos. No, había una guerra civil con el Kuomintang. Y el Kuomintang había masacrado al Partido Comunista, en acuerdo en su momento con Stalin. Y fue la gran virtud de Mao de romper con la política stalinista, arrancar la larga marcha, y bueno, lo que ya sabemos, llegó a lograr lo que logró el compañero Mao, que creo que es bastante valioso, y tenemos que aprender de la experiencia de la Revolución China y el Frente Único Antijaponés, que es espectacular lo que se logró. Imagínense hacer esa revolución que hicieron en China. Lo mismo me parece en relación con el propio Lenin. Lenin, cuando decía todo el poder a los soviets, no estaba diciendo todo el poder solamente a los organismos de autodeterminación de las masas. Era todo el poder a los soviets que estaban dirigidos por los mencheviques y los socialrevolucionarios. Bueno, entonces cada consigna tiene un valor en cada momento y cada situación. Y por eso la discusión hoy es si estamos en un momento del movimiento popular defensivo frente a Milei, pero al mismo tiempo no estamos ante una consolidación de Milei como un cuarto gobierno neoliberal con todo el sustento como para decir este ya es un nuevo Menem y se va a quedar 10 años, porque no llegó la guita del RIGI, porque no pudieron avanzar con las privatizaciones, porque hay que ver qué pasa con el acuerdo con el FMI, porque todavía estamos a tiempo de boicotearles el acuerdo con el FMI, entonces todavía hay margen para ganarle, para derrotarlo. Ahora, para ganarle y para derrotarlo, ¿alcanza solamente con nosotros mismos? Concretamente, y lo digo específicamente porque no, claramente el FIT más el partido piquetero más incluso Juan Grabois no tenemos hoy las condiciones políticas de ganar una elección seguro. El kirchnerismo, ¿alcanza solo con el kirchnerismo? Para nosotros tampoco. Porque, haciendo el balance, Manuel decía, Cristina se fue con la plaza llena en el 2015 y Alberto se fue con la plaza vacía en el 2023. Correcto. Nos fuimos todos con la plaza vacía en el 2023. Sí, porque éramos todos el Frente de Todos. Porque tomamos una decisión, los que dentro del Frente de Todos no estábamos de acuerdo con la orientación del gobierno.
que fue quedarnos en el Frente de Todos, porque sabíamos que si rompíamos, se caía el gobierno. Correcto. Hubo un momento en el 2022, un momento en julio del 2022, y hubo una crisis muy fuerte, donde estuvo al borde de caerse el gobierno, y donde fue el momento donde Massa asumió el Ministerio de Economía para evitar que se cayera el gobierno. Fue eso lo que pasó en ese momento. Entonces nosotros que dijimos, no vamos a estar de acuerdo con que se caiga el gobierno, porque si se cae este gobierno, ahora viene una variante de derecha frente a este gobierno, y no lo vamos a convalidar. Entonces, frente a esa situación fue incluso que los que estábamos en contra del acuerdo con el FMI fuimos minoría. Los que quedamos en minoría institucional, desde el punto de vista de la militancia e incluso socialmente, probablemente de la base popular al Frente de Todos, la posición nuestra es la mayoritaria, pero institucionalmente quedamos en minoría. Entonces, cuando llegan las elecciones del 23, el candidato con mejores condiciones para enfrentar a la derecha no era un candidato de los que éramos anti-FMI. No era Máximo, o no era Grabois, o no era yo, no sé, quien sea, de nosotros. El mejor candidato que tuvimos fue Massa. Porque nos pusimos a acuerdo. Sí, lo digo. Y sí. No sé, acá hagamos una encuesta quién votó a Massa contra Milei, quién no, pero bueno, yo lo voté a Massa porque quería que pierda Milei. Entonces, Massa tuvo 3 puntos de ganar la primera vuelta. Correcto. Así que digamos que no fue tan mal candidato. ¿Está bien? Entonces, tuvimos 3 puntos de ganar la Milei en primera vuelta. Con todo lo que había pasado y la situación crítica que había. ¿Cuál fue el problema? Que él no se sacó la conclusión, nuestro pueblo no sacó la conclusión de que el problema era el FMI, el problema no era la inflación en sí misma. Porque además no hubiese habido esa inflación tampoco si no hubiésemos llevado adelante la política del Fondo Monetario Internacional. Entonces, si se sacan todas esas conclusiones, uno puede deducir, ¿el problema fue hacer el frente para ganarle a Macri o el problema fue que no tuvimos la capacidad de, en el marco del frente, ser nosotros mayoría y construir una alternativa de poder? Para nosotros ese es el balance. Entonces hay que sacar esa conclusión para decir, hay que hacer el frente contra Milei para ganarle a Milei. En el marco de ese frente, los que somos militantes populares y queremos representar esas movilizaciones, tenemos que construir correlación de fuerza para ser mayoría nosotros y para sobre esa base generar las condiciones políticas para no repetir las experiencias frustradas del pasado. Ese es el planteo que nosotros hacemos y como hay tantos debates y como nunca hacemos estas charlas, entonces es muy difícil que en unos minutos podamos resumir todo. Nosotros publicamos un libro que lo ponemos a disposición e insisto nuevamente en la propuesta de armar el seminario. Bueno, un aplauso para todos. Es lógico la risa irónica, el enojo, es lógico.